Soy Juan Carlos Monedero y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo. Recuerdo de niño haber memorizado un fragmento de la vida sueño de Calderón de la Barca. Decía lo siguiente: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. ¿Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Parece que el lema obradorista "lo primero los pobres" ha terminado de encontrar una de sus raíces más profundas con la elección de este domingo, donde Hugo Aguilar Ortiz ha obtenido la máxima votación en las elecciones a la Suprema Corte. Una votación para un juez indígena que le dice a los pueblos originarios que van a tener en la cúpula del Poder Judicial, por primera vez en la historia, a una suerte de tribuno del pueblo que ha dormido, como ellos, en el suelo. La elección popular de jueces, magistrados y de ministros es, sin mistificar la justicia precolombina, que estaba llena de desigualdades y de jerarquías monárquicas, recuperar la justicia mexicana con un cierto equilibrio cósmico, de un orden atento a la idea de justicia, basado en la reciprocidad, atento al principio meritocrático y un rasgo no menor a la rendición de cuentas de los malos jueces. Todos deberán someterse a una evaluación por el Tribunal de Disciplina al concluir su primer año, aunque los reprobados tendrán una segunda oportunidad. En caso de no aprobar, podrán ser suspendidos de su puesto. Todos estos elementos de control se fueron perdiendo y explican el alejamiento y el desprecio popular por todo lo que ha tenido que ver con el Poder Judicial en México. He planteado alguna vez que la elección popular de los jueces en el país tiene un efecto simbólico, como el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo un 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano y que reafirmó la independencia de México frente a las potencias europeas. Es como la reclamación del laicismo o la no reelección, que son símbolos de un cambio profundo que marcaron nuevas épocas. Fusilar a Maximiliano para dejar claro que México es soberano, proclamar el laicismo para dejar claro que la jerarquía de la Iglesia no manda en el país ni puede abocarlo con su ira a una guerra civil, impedir constitucionalmente la reelección para desterrar la pretensión caudillesca de perpetuarse nadie en el poder institucional y elegir popularmente a los jueces para terminar con la impunidad de unas élites que usurpan la Constitución, haciendo de la judicatura una guardia pretoriana al servicio de mantener el statu quo, de mantener los privilegios. En un evento fuera de México, en Harvard, en la Escuela de Derecho, se burlaba el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de los requisitos para presentarse a elección a juez. Estos eran poseer un título en Derecho, obviamente, haber aprobado con una buena calificación, al menos un 8 en la licenciatura y 9 en materias especializadas si se postula para cargos en la Suprema Corte o en tribunales federales. También tener experiencia profesional con un mínimo de 5 años de experiencia en el ámbito jurídico, elaborar un ensayo justificativo y presentar 5 cartas de recomendación de los vecinos. Para el antiguo magistrado, estas 5 cartas de recomendación eran algo gracioso. Resulta que en la falsa meritocracia del viejo sistema judicial, las cartas de recomendación las firmaban indirectamente las propias familias de los ricos, mandando a sus hijos a estudiar a universidades caras y elitistas en el extranjero, o tener el aval de algún gobernador, o de diputados, o de senadores, quizá incluso del presidente del país, o siempre de poderosos empresarios. Tenían que pasar por escuelas donde el filtro siempre es el dinero, comprar títulos o formar parte de ese pequeñito grupo de gente que nunca han tenido la sensación de sobrar en ningún lado. La participación popular en las elecciones judiciales en México han transcurrido en paz y con normalidad, algo que se olvida cuando les interesa. Bueno, salvo las regulaciones del Instituto Nacional Electoral, que no permitió durante la campaña ni siquiera alquilar altavoces ni sillas para que los candidatos pudieran explicar cuáles eran sus propuestas. El INE
es un espacio que sigue mirando a México por el retrovisor y que parece que no tenía mucho interés en que estas elecciones al Poder Judicial llegaran a buen puerto. Se equivocó. La presidenta Claudia Sheinbaum había hablado estos días de que una participación del 5% podría considerarse un éxito. No hay que olvidar que estamos hablando de la primera vez que se nombraban a los jueces con una elección popular. También que es difícil en estas elecciones conocer a la gente que participa, muchos candidatos. La votación, por si no faltaran complicaciones, era también compleja porque son muchos nombres, son 6 circuitos, y lo que no es menor, la judicatura no es un espacio que tradicionalmente haya despertado la emoción de la ciudadanía para invitarles a votar. Ha habido 29 quejas por el uso de los llamados acordeones, que eran pues unas formas de que el votante pudiera orientarse. Cualquier proceso electoral debe probarse y debe rodarse. Tener información no debe ser nunca un problema. Si alguien recuerda los nombres de los 5 primeros nombres de la lista a la que votó en las últimas elecciones, que me telefoné, que le invito a cenar. Al final ha votado el 13%, con un total de 13 millones de mexicanos y mexicanas, que han dado arranque a una revolución democrática de enorme calado. Igual que hablamos muchas veces en la ciencia política de la reforma de lo que tiene que ver con el poder legislativo, es decir, con los partidos, las elecciones, las circunscripciones, la limitación de mandatos, la elección de candidatos, el sorteo, no hay apenas discusión acerca de la elección de los jueces. Raro, ¿no? Queda igualmente pendiente, por las mismas razones, la otra gran discusión, que es la reforma de los medios de comunicación para que sean realmente veraces y plurales. ¿Quién frena siempre estas reformas? Pues los medios de comunicación. Porque saben, sus dueños, que sin el control de los medios nunca podrían ganar las élites unas elecciones. Y no descartemos que ahora, que no tienen a los jueces de parte, un sector de la oposición vuelva a hablar de la necesidad de un golpe de Estado y que empiecen a intoxicar a los militares. El voto se gana y también precisa luego un proceso pedagógico. En los arranques de muchos procesos de cambio, en América Latina, pero también en Europa, la abstención alcanzaba por lo común el 50-60% del padrón. Y quien ganaba lo hacía, pongamos, en el mejor de los casos, con el 50% de los votos. De manera que han empezado gobernando ¿con qué? Con el 20%, con el 25% como mucho de los votos. No olvidemos igualmente que la media de votación para elecciones más comunes en países con democracias supuestamente consolidadas, como ocurre con las elecciones municipales en Estados Unidos, la media de votación es del 14%, que es muy similar al 13% de los que han votado en México la reforma, el nombramiento de los jueces. Esto no hace inmejorable a una elección donde el grueso de la ciudadanía no se ha sentido convocada. En la Constituyente norteamericana, algunos de los padres de la Constitución decían que el pueblo ya no podía votar porque era ignorante. Y otros, como Jefferson, decían que de lo que se trataba no era de quitarles el voto, sino de instruirles para que se hicieran ciudadanos conscientes. Tampoco el 13% es un mal arranque, como quiere plantear la oposición y sus voceros. Dudo que ninguno de ellos esté pidiendo la dimisión de los alcaldes de los Estados Unidos porque han sido elegidos por un porcentaje similar al de los jueces en esta elección en México. Reformar el Poder Judicial era una exigencia democrática en España. La diputada de extrema derecha, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo en una ocasión que los jueces tenían que ser el muro de contención de las élites cuando la derecha perdía las elecciones, cuando ganó el PSOE y Podemos. El llamado lawfare, la guerra jurídica, es el golpismo de este primer cuarto del siglo XXI. El sexenio de López Obrador se vio frenado porque los jueces, que no se presentan a las elecciones hasta ahora, invalidaban la puesta en marcha de reformas que habían sido refrendadas por el pueblo en las elecciones. En muchos lugares son los tribunales máximos donde las élites concentran sus esfuerzos para controlar esas salas y poder frenar desde ahí los cambios. En España, el entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, afirmó, es verdad que le filtraron la nota, que en una reforma que se había repartido los puestos con el Partido Socialista, que tenían que dejar de preocuparse sus comilitones porque en ese acuerdo iban a poder controlar la sala segunda por detrás. Y la sala segunda es donde se juzgan los casos de corrupción en España, que es lo que preocupaba a los políticos de la derecha. Esa sala es la que ha juzgado a los muchos ladrones del Partido Popular
y han dejado libres a unos cuantos, más de lo que era justo. En México el porcentaje de delitos que quedan sin castigo sigue siendo escandaloso, como escandalosa ha sido la colusión entre algunos jueces y grandes criminales, incluidos narcotraficantes y cárteles. Nada distinto ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, colocando a jueces afines en el Tribunal Supremo. ¿Con alguna intención democrática? Pues no. Lo ha hecho para que ese tribunal sea el que después permitiera a Trump presentarse a las elecciones pese a estar condenado. Que lo intente algún político de izquierdas en Estados Unidos. López Obrador entendió que la reforma de la judicatura no debía afectar solamente a la cúpula judicial, esto es, a la Suprema Corte, sino que competía a todo el Poder Judicial, incluyendo el Tribunal de Disciplina Judicial, claro, que es el que se encarga de los asuntos internos de los jueces, porque todos sabemos esa frase de perro no come perro, qué difícil es juzgar a los jueces por otros jueces. O el Tribunal Electoral, además de los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Porque ¿de qué sirve cambiar la punta del iceberg si todo lo que está debajo, que es lo realmente grande, se queda sin cambio? En total, 2.700 cargos entre jueces de distrito, magistrados y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro que una elección de esta envergadura no está libre de problemas, estaría bueno. En el filtro inicial que hizo la Cámara Legislativa, pues claro, se intentaron colar personas vinculadas al narco o delincuentes, pero fueron detectadas. Quien no detectó que su mano derecha, García Luna, estaba al servicio del narco fue el presidente Felipe Calderón, del PAN, elegido, en fin, con este tipo de razones. Ningún sistema es perfecto y como ha dicho Claudia Sheinbaum, en 2027 se podrá evaluar. Pero es evidente que no va a ser en ningún caso peor que lo que había ahora mismo en México. Parece evidente que la cúpula del Poder Judicial en México, un órgano que va a ser colegiado, van a estar personas que llevan tiempo intentando que el derecho deje de ser la gran asignatura pendiente de la democracia mexicana y que tienen relaciones con los sectores populares, no como antes, donde los jueces necesitaban el apoyo de banqueros, de empresarios o de políticos corruptos para prosperar. Ahora están Hugo Aguilar Ortiz, que ha sido coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, y que participó en 1996 en los diálogos de San Andrés, la Raízar, en Chiapas, de la mano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También está Lenia Batres, la ministra del Pueblo, como le gusta a ella misma presentarse, ministra que además arrancó su campaña al mejor estilo obradorista en las calles. Ahí está la ministra Ortiz, que ha recibido el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros, o Yasmín Esquivel, que recibió el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de México. La reforma judicial va a permitir que la Ley Federal de Austeridad republicana por fin entre en el Poder Judicial. Claro que es bueno que los jueces tengan un sueldo decente. Es importante que eso sea así, porque de esa manera es más complicado que la corrupción sea el pan nuestro de cada día. Además, con un sueldo decente pues pueden estudiar y pueden dedicar tiempo a juzgar. Pero las remuneraciones millonarias les hacían parte de la élite y, por tanto, han defendido siempre los intereses de las élites. En las mesas de los ricos han estado siempre los obispos, los banqueros, los jueces, el embajador de los Estados Unidos y no pocas veces incluso los narcos. Claro, con el Papa Francisco y ahora con León XIV parece que los obispos igual faltan a esa comida. El embajador de los Estados Unidos sabe que ya no puede hacer lo que le dé la gana en México. A los narcos se les está deteniendo. Y con la elección popular de los jueces, pues va a ser también más fácil que los jueces coman tacos en vez de cara comida francesa y jamón de jabugo en casas palaciegas. No van a deber favores. Así que en las cenas de las élites volverán a estar los que corresponden, aunque se aburran. En esta elección han participado 13 millones de mexicanos y mexicanas, 4 millones más de los que votaron por el PRI, por el PAN y por el PRD en las últimas elecciones. Desde que tenemos memoria, siempre que se ensancha la democracia, los ricos rabian y conspiran. En México saben que para hacer un omelette, lo que en España llamamos una tortilla, pues hace falta romper los huevos. Como aquella telenovela de Los ricos también lloran, igual que hay que ir escribiendo el guión de otra que se podría llamar Los jueces
también lloran. Hacía falta que los jueces del viejo México lloraran un poco, junto a los corruptos y junto a los enemigos de la democracia, para que al pueblo, que durante tanto tiempo le han quitado la sonrisa, pueda empezar a desterrar el llanto.